Nadie puede negar la importancia que tiene la actividad de los bomberos voluntarios en la provincia de Mendoza. Y más allá, deja de ser un compromiso, un amor por el servir a los demás, pasa a ser también una actividad fundamental que tiene que estar muy presente y sobre todo tiene que estar dotada de recursos para que estas personas que además de tener sus oficios, sus trabajos particulares, ponen su tiempo, dedican parte de su día para estar en las guardias y estar alerta por cualquier cosa que sucede con cualquier vecino de la comunidad. Ante los últimos hechos vamos a dialogar con Mariano Sarmiento, que es presidente de Bombero Voluntario de San Martín. Es un gusto saludarte, Mariano, ¿cómo estás? Buenas noches a todos, muy bien. Bueno, contanos un poco cuál es la situación actual de los bomberos voluntarios de la provincia de Mendoza. ¿Qué piden? ¿Cómo están? ¿En qué condiciones están trabajando? Bueno, la verdad que la situación de los cuerpos bomberos de Mendoza, los cuerpos bomberos voluntarios, está siendo muy crítica por estos momentos, y ya hace rato que venimos arrastrando múltiples problemas, pero básicamente nosotros estamos haciendo hincapié por ahí la falta de financiamiento del sistema. Ujú. Y también queremos que se nos dé también y se nos respete nuestro lugar como primeros respondientes de la emergencia. Claro. Ujú. Bien, cuando hablan, por ejemplo, los bomberos, bueno, necesitamos recursos. ¿Recursos de qué tipo? ¿Humanos, económicos, de equipamiento, logística? ¿Cuál es el recurso que hoy bomberos voluntarios están necesitando? En ese orden, Ujú. las asociaciones de bomberos, bueno, tenemos los cuarteles de bomberos, tenemos muchísimos gastos Ujú. y la palabra clara es recursos, que no necesariamente quiere decir plata, ¿no? Ujú. Eh, pero sí necesitamos más acompañamiento del Estado, por Ujú. ahí más gestiones. Ujú. eh, ¿Sí? Cerrar algunas cuestiones que venimos cerrando hace años. Ujú. Eh, bueno, por ejemplo, lo que surgió es el refuerzo de combustible que se nos da desde el Ministerio de Seguridad. Eso te iba a preguntar, ¿con cuánto se llena de combustible el tanque, la autobomba para salir a apagar un incendio? No, no hablemos de dos, de tres al mismo tiempo, que sabemos que en muchas ocasiones sucede, que ocurre, ¿no? Pero un incendio, teniendo en cuenta el trayecto, los kilómetros que recorren, no sé, para hacer, pongamos, 10, 15 kilómetros, ¿cuánto necesitan de combustible? ¿Alcanzan 50.000 o 6.000? Bueno, pregunta por ahí muy amplia, pero a ver, el tanque de combustible de los camiones por lo general ronda entre los 100 y los 120 litros. Ujú. Eh, las autobombas, dependiendo del motor, pueden gastar 40-45 litros de combustible cada 100 kilómetros. Ujú. No solamente es el andar, sino que cuando llegamos, las bombas de los camiones funcionan con el motor en marcha. Ujú. Entonces, se hace un cálculo que O sea, seguí, aproximadamente, para que te entienda y que te entienda también la gente que en este momento está escuchando. O sea, ustedes mientras están apagando un incendio, ¿no es cierto? Están con las mangueras ahí haciendo el trabajo que corresponde para poder apagar un fuego, ¿no es cierto? El motor del vehículo sigue andando, no pueden parar el exactamente. motor. Sí, por más que Ujú. esté detenido el vehículo en el incendio, sigue encendido porque, bueno, el funcionamiento de las bombas Ujú. del camión dependen del funcionamiento del motor. Por ende, consume combustible. Claro, se hace un cálculo que aproximadamente una hora de bomba equivale Ujú. a de 70 a 100 kilómetros de Ujú. tanque. Martín, y con tu experiencia, ¿no? Mariano, perdón, Mariano, ¿cuánto tiempo hace que llevas como presidente de los bomberos voluntarios de San Martín? Bueno, yo como presidente ya llevo 4 años Ujú. al Bueno, frente de la institución, ujú, ujú, y también he sido fundador de este cuartel. ujú. Bien, bien, bien. Y bueno, y haciendo alusión a esto, a tu experiencia, ¿no? Obviamente que hay temporadas que son mucho más difíciles que otras y años mucho más complejos que otros, pero en el año, ¿cuánto pensás que se gasta en combustible un promedio? Un Aproximado, promedio ¿no? en el año. No, solo tenemos el gasto mensual
Ujú, de combustible que nos puede variar por mes, ujú, pero hoy estamos haciendo como un cálculo mínimo, como base, tenemos que tener 800 litros de combustible por mes, ujú, como claro. mínimo para enfrentar la operación. Ujú, Ahora, esa cifra se puede duplicar y hasta triplicar, ujú, depende cómo han claro. estado las intervenciones de ese mes. Total, totalmente. Hoy Y es, estamos entrando a la temporada de incendios forestales claro, y a la temporada de los vientos ondas, entonces total. donde por día se multiplican las Ujú. salidas y bueno, el costo del gasto del combustible también, el consumo es mucho mayor, ¿no? Bien, ¿quién se hace cargo de ese costo, Mariana? ¿Quién paga ese No, combustible? los enfrentan las propias asociaciones de bomberos, ¿no? De distintas fuentes ¿Cómo lo hacen? y muchas veces con fondos propios, Ujú, ¿sí? Y gran parte también, en otros casos, con ayudas, por ujú, ejemplo, de los municipios. En nuestro caso recibimos 100 litros por mes de la Municipalidad de San Martín. ujú, Tenemos acá un concejal del departamento quien dona también 100 litros por mes. ujú, Tenemos otras empresas o convenios con empresas eh, para, bueno, para que nos surtan de combustible. ujú, Así que más o menos nosotros estamos en gran parte cubriendo por estos aportes y por, ujú, bueno, y gran parte también de los ingresos, ¿no? ujú. De Claro. propia institución. Claro, y de lo que sabes también de los otros cuerpos de bomberos, más allá del tuyo, el que te toca conducir, ¿no? Y dirigir, más allá, porque entiendo que entre colegas la situación se debe charlar, se debe conversar. Algunos reciben aporte del municipio, aporte de algunas empresas, de los propios vecinos, ustedes mismos de sus bolsillos aportan, pero ¿qué pasa cuando esto no está, cuando falla, cuando esta también inseguridad de decir, bueno, este mes, ¿con qué dinero, con qué fondo contamos para salir a acudir a algún vecino que necesite que esté en emergencia? ¿Qué se hace? Esto de esta incertidumbre a la hora de ir y recordemos esto y refuerzo esto, son voluntarios, ¿no? Lo hacen por amor al prójimo, por defender a alguien que puede estar en una situación, atravesando una situación complicada de este tipo. Bien, sí, la verdad que cuando se llega a esos casos se empiezan a ver que los cuarteles de bomberos empiezan a restringir sus servicios por justamente por no poder. No sé, por ejemplo, si el cuartel capaz que tenga 5 movilidades y bueno, va a tratar de ocupar una al Ujú, máximo o la que menos consuma para poder ahorrar todo el combustible ujú, que se pueda. claro. Eh, la capacidad de respuesta disminuye porque capaz que uno Ujú, teniendo combustible y tiene dos o tres novedades al mismo tiempo, bueno, puede repartir movilidades para atenderlas. claro. Y cuando el combustible se reduce, bueno, se reduce esa capacidad operativa, esa capacidad de respuesta porque se va a poder atender una intervención a la vez. Ujú, claro, bien, 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 Mariano. Tuvieron esta semana, ya lo venían pidiendo hace bastante, ¿no? Reunión con el titular de Defensa Civil de Mendoza. ¿Qué cosas se acordaron, qué cosas se charlaron en esa reunión y qué cosas quedaron pendientes que considerás que son fundamentales y vitales para cambiar la situación de bomberos voluntarios de la provincia? Bueno, en la reunión que mantuvimos en el día de ayer se trató una gran problemática que se venía arrastrando hace bastante tiempo, que era los desplazamientos por el sistema Tetra o por el SEO, Ujú, que la verdad eso no estaba ocurriendo porque nosotros no teníamos una comunicación directa al SEO, sino se hacía a través de bomberos de la colonia, que son la policía, ujú, lo cual, bueno, había un filtro importante porque había un montón de novedades cercanas a nuestros cuarteles, las cuales no nos enterábamos ujú. y no era así porque venían los vecinos al cuartel o nos enterábamos después por los medios, ¿no? Claro, claro. Y esta falta de coordinación obviamente que hace que la tarea se complique mucho más. Tal cual, sí, sí, porque imagínense que tener un incendio a 3 cuadras de un cuartel y que el propio cuartel de bomberos voluntarios no se Lo entere. desconozca, claro, claro. ¿Y qué acordaron entonces para Bueno, lograr efectivizar esta mayor coordinación? se acordó poner un operador de bomberos en el CEO de zona este, Ujú, y lo cual se va a trabajar en conjunto con todos los cuarteles en una misma frecuencia y el CEO ujú, apenas
le ingrese la novedad va a desplazar al cuerpo de bomberos más cercano. Claro, claro, de esa forma se trabaja mucho más coordinado. Bien, ¿y qué quedó pendiente? ¿Algo? Bueno, no, casi todo, porque no podemos tratar... la reunión fue específica para eso, ¿no? Nosotros Ujú, celebramos el avance, sí. vamos a ver mañana su puesta en función, Ujú, estamos expectantes a eso, pero bueno, nos quedaron en el tintero temas como combustible, ujú, tema operatividades, situaciones de cumplimiento de la ley de bomberos voluntarios, que es la 7679, ujú, ujú. situación de la Federación de Bomberos. Bueno, son varios temas que, reitero, vienen de hace muchos años sin tratarse y la verdad que ya los cuerpos de bomberos necesitamos tener una solución. Claro, Mariano, cuando hablamos de los cuerpos de bomberos de Mendoza, ¿a qué número hacemos referencia aproximadamente? Tengo entendido que 15, pero esto efectivamente en personal, ¿cuánto sería? No, a ver, los cuerpos que vienen padeciendo estas situaciones son en todos los cuerpos de la provincia, ¿no? Ujú, Eh, ahora quienes han elevado la voz y han ujú, afirmado el apoyo al reclamo ujú. han sido 15 y cada vez se suman más, ¿no? Claro, Estamos claro. manteniendo reuniones, estamos tratando de poder juntarnos todos para bueno, llegar a una conclusión clara y ver de qué es lo que vamos a pedir o en qué queremos que el gobierno provincial nos ayude. Ujú, ujú. ¿Crees que ya es hora, que ya es momento de que el gobierno tome otra medida, otro comportamiento para este servicio tan vital, ¿no? Porque esto nadie está exento, Mariano, de necesitar de los bomberos voluntarios. Eso es la realidad, ¿no? Tal cual, sí, sí. Sí, consideramos que ya es momento de que, como decía recién, que nos dé el lugar que tenemos como primeros respondientes de la emergencia. Los cuerpos de bomberos voluntarios en la provincia atendemos el 90% de las intervenciones en materia de bomberos. No es poca cosa y nosotros nada más queremos que el gobierno de la provincia reconozca este accionar y también nos colabore y nos apoye, porque la verdad que en día de hoy se nos hace muy difícil sostener el servicio y no queremos de dejar de seguir colaborando con la comunidad. Ujú, ujú. Bien, bien. ¿Y cuánto es más o menos por mes lo que vos calculás, si hablamos y lo traducimos en términos económicos, más allá que es mucho más, ¿no? Porque es logística, como decíamos recién, es recurso técnico, son muchas cosas que se tienen que poner en la mesa para lograr la logística y la tarea que ustedes logran, lográndola de una forma exitosa, efectiva, donde ustedes estén tranquilos también, si una situación de ese estilo lo amerita y se puede estar tranquilo, ¿no? Obviamente que ustedes están capacitados para lograrlo. Pero ¿cuánto es más o menos en términos económicos la inversión que debería hacer el gobierno con cada uno de los cuerpos bomberos de bomberos de la provincia? Aproximadamente, como para tener una idea. La verdad que bueno, es una respuesta muy amplia, Ujú, depende del funcionamiento de cada cuartel, de la ujú, operatoria que tenga, de la cantidad de bomberos. ujú. En la provincia tenemos cuarteles con más de 100 bomberos, con más de 20 unidades y obviamente no va a ser el mismo gasto que Claro. tenga ese cuartel a Ujú. uno que quizás tenga 10 bomberos y una sola movilidad, ¿no? Claro, seguro. Eh, la verdad que los costos de operación son muy altos. Ujú, Si hoy tenemos que mesurar cuánto debería aportar y mira, verdaderamente lo que pueda, ¿no? ujú. Eh, yo le digo a ver, por decirle, porque justo estoy mirando, acá estoy viendo una boleta que nos ha llegado al cuartel de la luz y tenemos 1.200.000 pesos de luz. Claro, Pagamos claro. 500.000 pesos de seguro Ujú, eh, mensuales, pagamos telefonía, pagamos gas, pagamos todos los servicios que tenemos que pagar los cuerpos de ujú. bomberos. Entiendo que Entonces, viáticos también para las personas que hacen guardia y todo eso también, ¿no es cierto? le damos comida, alimentación a las guardias de turno, Ujú, eh, también representa un gasto importante, bueno, los gastos en combustible, ujú. y no menos importante que es la inversión en la compra de equipamiento. Claro, Tenemos claro. que estar constantemente invirtiendo y reponiendo equipo que se pierde en intervención, en incendio, y necesitamos Ujú, tener a nuestros bomberos bien. ujú. Así que no hay una cifra como decir, bueno, nos vendría bien. La verdad que hoy por hoy nos viene bien toda ayuda. Claro. No sé, si es 1.000.000 de pesos mensuales, 2.000.000 de pesos mensuales, no sé, pero
una ayuda necesitamos clara para poder solventar este Bien, sistema, ¿no? bien, bien, Sarmiento. ¿Y qué les ha dicho la ministra Russo? ¿Los va a recibir finalmente o no? No hemos tenido respuestas ni confirmaciones con respecto si va a haber una reunión con la ministra. Ujú, Nosotros seguimos insistiendo en ello. ujú, Creemos que una mesa de trabajo que medie el diálogo y el respeto va a ser una del principio de las soluciones. ujú. Eh, Después que puedan resolverse algunos temas o no, bueno, veremos, pero en principio necesitamos tener una reunión con la ministra de primera mano para ver, bueno, dónde podemos depositar, si algunas problemáticas puede resolverlas ellas o si no, Ujú, si se decantan por alguna otra área ahí del ujú. Ejecutivo Provincial. Claro. ¿Y en esto compete alguna responsabilidad a nivel nacional? No en este caso, porque también los cuarteles de bomberos estamos financiados con un subsidio nacional, Ujú, del cual se ha cumplido en gran ujú, parte. Creo que son dos cuerpos en la provincia que uno lo recibe, que bueno, se estarán haciendo las gestiones para que los puedan recibir, ujú, pero el compromiso de nación con los bomberos voluntarios se cumple. O sea, a nivel municipal las ayudas están, ujú. porque la gran mayoría de los municipios tienen su ordenanza donde se financia a los cuerpos de bomberos voluntarios, Claro. y también hay otros aportes extras como Ujú, combustibles ujú, y ujú. otras cosas. Bien, El Mariano. Estado nacional hace su aporte, pero el Estado Ujú, provincial tenemos poco y nada. Entonces claro. nosotros estamos reclamando, bueno, que la provincia tenga que poner su parte también en esto, ¿no? Ujú, ujú. Bien. Cuando nosotros decimos, bueno, a ver, hay escasez de recursos, no sabemos cómo vamos a hacer para llenar el tanque de combustible para acudir a un incendio si un vecino lo necesita. Recién ahora se está poniendo en marcha, y después de tantos pedidos y tantos reclamos, que haya una coordinación con el CEO directamente, alguien que sea un técnico además en bombero y que entienda de lo que estamos hablando, equipamiento como radios y algunas cuestiones que se hablaron ayer en la reunión. Pero cuando nosotros estamos ante este panorama, ¿qué le queda a un vecino? ¿Qué puede esperar un vecino bueno, que está obviamente sujeto a llamarlos a ustedes porque ve que su casa se incendia por completo y que pierde todas sus pertenencias? Digo, porque esto también tiene que ser como un pedido colectivo, ¿no? Porque uno dice, bueno, a ver, los bomberos reclaman y depositamos en ustedes no solamente la predisposición, el tiempo, la voluntad de servir, sino que es como que desligamos también de decir, bueno, de algún lado me van a ayudar, pero ¿qué deberíamos hacer nosotros como comunidad, ¿no? La sociedad civil, ¿qué deberíamos hacer para poderlos ayudar y apoyar? Porque como decíamos en un principio recién en la nota, esto nadie está exento, Mariano. Mira, la verdad que nosotros no estamos fuera de sociedad. A ver, los Ujú, cuerpos bomberos surgen de la iniciativa de los propios vecinos, claro. que se autoorganizaron para responder a una necesidad que el Estado no está pudiendo cubrir. Ujú, Y ojo, ahorita lo aclaro porque esto viene hace 140 años en la República Argentina, claro. dándose, y es normal y habitual. En el país también representamos un 90% del servicio de bomberos. Ujú, Entonces se lo somos sus propios vecinos. claro. Estamos haciendo una tarea altruista, una tarea en favor a la comunidad y a resolver una Ujú, problemática que no se está cumpliendo, no se está cubriendo. Entonces, ¿qué pedimos a los vecinos? Y que colaboren con su cuartel de bomberos más cercano, el cuartel de bomberos del barrio, de su ciudad, que se acerque a ver qué necesita ese bombero, ese vecino, ¿no? Que cuando quizás pasen con un rifa con su casa, bueno, los reciba, los escuche, si lo puede colaborar, perfecto, o cuando nos vea con el tarrito en el semáforo, lo que tenga en el bolsillo lo pueda aportar. Es eso, es acercarse porque la verdad que los cuerpos de bomberos voluntarios los hacemos a la propia comunidad, entonces totalmente. es pedirle el compromiso hoy a la comunidad en estos tiempos también de mucho egoísmo y de mucho individualismo, que bueno, Claro. que empiece a creer en el bien común y que ayude a su cuerpo de bomberos voluntarios porque
esa ayuda se responde en una comunidad más segura, ¿no? Totalmente, totalmente, Mariano. Y está bueno también conocer y agradecerte también por este testimonio y contarnos cuál es la situación, el panorama que atraviesan, porque si no, bueno, muchas veces somos testigos nosotros y sobre todo los medios de comunicación de escuchar, uy, qué tarde llegaron los bomberos, como siempre los bomberos, pero bueno, cuando uno conoce la situación y conoce un poco el trasfondo, entiende muchas veces todas las acciones y gestiones que se hacen para poder llegar lo más rápido posible, actuar con la mayor cantidad de personal, con el equipo que muchas veces no tienen, y bueno, y tratar de, obviamente, dar una solución a ese vecino que no la está pasando bien. Te agradezco un montón esta conversación, esta nota, Mariano, y seguramente vamos a entablar comunicación porque, bueno, queremos saber después cómo sigue esta historia. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, muchas gracias por dar luz a todo este tema. Bien, algo antes de que nos vayamos y cerremos la nota. Tenés la posibilidad de tener a Alfredo Cornejo enfrente tuyo, ¿sí? Como representante que ya hace 4 años que estás al frente de Bomberos Voluntarios del departamento de San Martín, uno de los departamentos más grandes que tiene la provincia de Mendoza y que seguramente con mayor demanda también. ¿Qué le decís? Bueno, sí, si lo encuentro a Alfredo, que en otras ocasiones lo hemos encontrado, hemos hablado, le diría que esto mismo, que los bomberos voluntarios de la provincia necesitamos ayuda, necesitamos ese reconocimiento y que nos reciba. Si nos puede recibir también él en una mesa de trabajo, quien mejor, quien gobierna la provincia y que está al mando del Ejecutivo pueda aportarnos una solución. Nosotros primero queremos que se nos escuche, entablar un diálogo, volver a entablar un diálogo con el gobierno provincial y, y bueno, y ver de ahí a partir cómo empezamos a solucionar las grandes problemáticas que estamos atravesando todos los cuerpos bomberos de la provincia. ¿Falta de interés, desconocimiento o mirar para otro lado? ¿Qué pensás que ha sido la gestión de estos últimos tiempos del gobierno provincial? Y quizás un poco de todo, ¿no? Muchas veces esto mismo por falta del conocimiento de lo que hacen los bomberos voluntarios, esto de la comunidad en general, porque muchas veces creen que nosotros recibimos sueldo o que estamos bien financiados y la verdad que no es así. Entonces, pedir esto, el acercamiento a los cuarteles, a que nos escuchen cómo funcionamos, que nos escuchen las necesidades y de ahí ver cómo podemos avanzar en que tengamos una comunidad más segura. ¿Cómo hacemos para reclamar evitando que esto se politice, no? La verdad que es muy difícil. Nosotros, bueno, no profesamos política dentro de las instituciones, eh, ningún alineamiento. Eh, pero bueno, es muy difícil. Acá siempre tenemos otros actores, bueno, que toman el tema y tratan de llevarlo para algún lado. Nosotros somos ajenos a eso y simplemente queremos que se nos atienda y se nos ayude. Mariano, te agradezco mucho por este contacto y te saludo. Que tengas buen día o lo que queda de la jornada. Igualmente para ustedes.